Muy buenas chavales, bienvenidos una vez más a Cruce de Válvulas. Hoy venimos a resolveros la duda sobre cuál es la mejor gasolina para echarle a tu moto. Bueno, la primera de los mitos que vamos a desmentir o a afirmar es que sucede respecto a la temperatura, ¿no? Hay gente que dice que si le echas gasolina a la moto temprano por la mañana le cabe más gasolina que, por ejemplo, después de comer, ¿no? Vale, esto es cierto. A una diferencia de 20 grados, el volumen de la gasolina varía un 2,6%. No es una barbaridad, pero es algo. Entonces, si le echáis, por ejemplo, por la mañana y ahora a las 6 de la mañana hicieran 10 grados y a las 3 de la tarde hicieran 30 grados, ¿vale? El volumen de la gasolina variaría un 2,6% aproximadamente, lo que significa que si le echáis 10 litros, pues os van a entrar 26 centilitros más, ¿vale? Que no es ninguna barbaridad, absolutamente, para nada, pero bueno, algo es algo. La siguiente es, si tiramos una colilla encendida dentro del depósito, este se prende y el resultado de esto es que es negativo. Una colilla encendida por sí misma no es suficiente fuente de ignición como para provocar que que la gasolina prenda, ¿vale? Si cogéis una colilla, la tenéis encendida y la echáis dentro del depósito de gasolina, no va a prender. Dejar dicho por un lado, ¿vale? Que la gasolina de por sí, no prende, ¿vale? Son los vapores de la gasolina los que son altamente, altamente susceptibles de producir ignición, ¿no? Entonces, bueno, por esto, si tú, por ejemplo, metes una llama en un tanque de gasolina, aunque no toques la gasolina, te dicen que explosiona, ¿vale? Es por los vapores, porque los vapores son los que combustionan y la gasolina de por sí no es tan fácil de que prenda, ¿no? Entonces, bueno, decir que una colilla encendida de por sí no prendería. Pero, si esta colilla se la aviva con aspiración o con una racha de viento o algo, sí que podría producir la ignición, ¿vale? Entonces, en condiciones de reposo, esta colilla no, pero si se aviva, sí. Siguiente. ¿La gasolina de las gasolineras low cost es de peor calidad? Y la respuesta es que es negativo. La gasolina de base viene toda del mismo sitio, ¿vale? Que es la compañía que lleva la logística de hidrocarburos, ¿vale? Que es CLH. Seguro que alguno habéis ido por la carretera y habéis visto unos containers enormes que pone CLH. ¿Vale? Pues esta es la compañía que se encarga de toda la producción de la gasolina y de mantenerla y de distribuirla a fin de cuentas. Entonces la gasolina de base es exactamente la misma. ¿Cuál es la diferencia? Vale, la diferencia es que dependiendo de la marca o de otra, se aditiva más o menos, o con mayor calidad o con menor calidad. Entonces, probablemente la gasolina de estas gasolineras low cost tienen menos aditivamiento, por lo tanto reduce el coste de la gasolina y por eso se puede vender también más barata. Siguiente, ¿los vapores de la gasolina son tóxicos? Sí, los vapores de la gasolina son altamente tóxicos, ¿vale? Por eso existe el riesgo tan grande de inhalación. O sea, si los vapores de por sí, o sea, si no hace falta que os bebéis la gasolina, los propios vapores que genera esta gasolina al evaporarse, que además es muy volátil y es altamente susceptible de evaporarse, ¿vale? Tiene un valor de evaporación altísimo. Estos vapores sí que son tóxicos. Ahora, por ejemplo, para que os hagáis una idea, las propias gasolineras tienen un sistema de extracción de estos gases no solamente para evitar los riesgos de combustión, ¿no? De combustión accidental cuando se acerca un coche o cuando tal, sino además por la toxicidad de estos gases. Bueno, la siguiente es que mucha gente que os dirá que está prohibido llenar recipientes con gasolina en las gasolineras, ¿vale? Esto es cierto a medias. Habrá gasolineras donde lleguéis con una botella, le expliquéis que os habéis quedado tirados y os dejen rellenarla. Sí,
pero lo correcto es que lo hagáis en un recipiente homologado, ¿vale? O sea, si vais a la gasolinera y se niegan a que llenéis un recipiente no homologado, esto es totalmente correcto y es algo que os puede suceder. Que ante una emergencia os pueden dejar llenar una botella, vale, pueden dejaros. Pero en principio os van a hacer comprar una garrafa específica para este. Siguiente, hay gente que dice que si llenáis con la manguera de combustible despacio, hay un error en el propio contador que hace que os entre menos combustible. Esto en realidad se puede catalogar de falso, ¿vale? Sí que es cierto que cuanto más lento va el caudal, estos sistemas están diseñados para que cuanto más rápido vaya el caudal, tienen más facilidad para leer correctamente la cantidad de combustible que se ha suministrado. Es verdad que a menor caudal el riesgo de error en la lectura es mayor, pero todos los surtidores están homologados para que el caudal mínimo que sea correcto sea 5 litros por minuto. Es decir, si ustedes llenan, o sea, 5 litros por minuto es como 10 veces menos que llenando con vasos de 200 mililitros. O sea, no creo que nadie hayáis repostado a menos de 5 litros por minuto. Por ejemplo, cuando llenéis una botella de 1,5 litros, ¿cuánto tardáis en llenar la botella? Tardáis como 10 segundos. O sea, ya estáis llenando más. Entonces, es casi imposible que llenéis a menos de 5 litros por minuto, siempre y cuando mantengáis la manguera abierta. O sea, si abres un poquito y cortas, pues obviamente puedes ir a menos de 5 litros por minuto. Pero el caudal que ha salido sí que va a ser mayor. Por lo tanto, se puede catalogar de falso. Apuntar que hay una cosa que sí que está demostrada, y es el efecto placebo que tiene llenar el depósito despacio. Si llenamos el depósito muy rápido, la gente tiende a pensar que psicológicamente te da la impresión de que has llenado menos, porque has llenado durante menos tiempo. Entonces sí que es verdad que hay un efecto placebo relativo a llenar despacio el depósito, porque parece que le ha entrado más capacidad. Y ahora vamos con la pregunta estrella, ¿vale? ¿Hay diferencia entre el 95 y el 98? Pues sí, la diferencia entre el 95 y el 98 va mucho más allá del precio, ¿vale? De por sí, el octanaje que os indica, lo que os está indicando es la resistencia a la detonación, ¿vale? El índice de octanaje, cuanto más elevado, ese combustible es más resistente a autodetonarse por compresión, ¿vale? Entonces, cuando esa gasolina entra en el cilindro y el pistón la comprime, esa compresión genera que la mezcla suba muchísimo de temperatura, ¿vale? Entonces, a mayor índice de octanaje, más resistencia a autoexplosionar, ¿no? Entonces, bueno, obviamente la 98 es más difícil que autodetone que la 95. Pero la 98 de por sí no genera ni más potencia ni ninguna historia, ¿vale? Aguanta más presión y por lo tanto es menos susceptible a autodetonar. Ahora bien, ¿cuál le echamos a nuestra motocicleta? Bueno, pues la recomendación es que miréis el manual, lo corroboréis con el manual antes de sacar conclusiones precipitadas, ¿no? Por ejemplo, un motor que lleva gasolina 98, ¿vale? Y que viene así indicado en su manual, es por ejemplo los motores Boxer de BMW de los años del 2004 al 2008, ¿vale? Y mira que estos motores Boxer no son motores que brillen precisamente por ser motores de muy alto rendimiento ni estar muy apretados. Pero sin embargo sí que recomiendan 98. Bueno, una de las cualidades es que el 98 en su composición contiene menos azufre, ¿vale? Entonces, bueno, esto sí que es una ventaja porque al contener menos azufre castiga menos los catalizadores. Por lo tanto, se podría decir que echándole 98 estás ayudando a que tu catalizador te dure más tiempo. Pero en realidad tampoco es que haya una diferencia brutal, ¿vale? La 95 está más que pensada para este tipo de usos y no debería haber ningún tipo de problema tampoco. Por su parte, la gasolina de 95 octanos, ¿vale?, está diseñada para proporcionar un gran rendimiento a no tantas altas revoluciones ni con tantas prestaciones, ¿vale? Dentro de su composición, pues lo tengo por aquí apuntado,
evita el exceso de partículas contaminantes y proporciona consumos controlados, ¿vale? Esta gasolina se diseña de esta manera y en principio es suficiente, vamos, para casi todos los motores del mercado, ¿vale? Ahora, hay un mito muy grande que siempre os dicen, ¿no? El típico, el cuñadismo, que es, porque echarle 95 es de cutre. Yo le echo 98 porque no sé si va a ser mejor o peor, pero bueno, el 98 se lo echo porque puedo. Entonces, bueno, que sepáis que no, que si le estáis echando 98, pues lo que estáis haciendo es tirar el dinero. Y ahora viene la parte interesante. ¿Qué le pasa a un motor de 98 diseñado para funcionar con gasolina de 98 octanos si le echamos 95? Vale. Pues por un lado deciros que muchos de estos motores tienen un sensor de octanaje que hace que el propio motor se adapte variando los parámetros de encendido, ¿vale? Si detecta que tiene gasolina de 95 octanos, provocando una pérdida de rendimiento y que además viene expresado así en su manual, que si le echas gasolina de 95 octanos lo que te indica es que puede provocar pérdida de rendimiento. Pero, ¿qué sucede en motores que no lleven este tipo de sistema? Bueno, pues lo que puede suceder con este tipo de estos motores que no lleven este tipo de sistema es que se provoque una autodetonación antes de llegar a su punto en el que debería de encenderse, ¿vale? Provocando que todo el motor vaya desacompasado. ¿En qué se traduce esto inicialmente? Simplemente en pérdida de potencia y pérdida de rendimiento. ¿Pero en qué puede convertirse? Vale, pues en principio, por culpa de esto, lo que se podría provocar es el famoso picado de bielas, ¿vale? Que se provoca porque todo el motor va desacompasado, no va como debe de ir, y bueno, toda la mecánica del motor lo sufre, ¿vale? No solamente lo que es el pistón, ni el riesgo que puede tener para las válvulas, sino además el propio motor, todo el motor lo sufre, ¿no? O sea, fijaros que si tú coges y el pistón está en carrera superior, por ejemplo, y de repente detona, estás forzando ese pistón que está subiendo y la propia explosión lo está tirando hacia abajo. Bueno, ¿y qué sucede si le echamos gasolina de 98 octanos a una moto diseñada para funcionar con 95 octanos? Pues os voy a dejar por aquí el enlace a un reportaje muy interesante que hicieron la gente de Super 7 Moto, ¿vale? Que básicamente la moto tiene menos potencia con la de 98. Eso dejando de lado pues otras cosas que podrían producirse. Porque, por ejemplo, si el motor está pensado para que la gasolina se combustione de cierta manera, podría incluso suceder que cuando se provoque el escape haya parte de esta gasolina que no haya terminado de combustionarse y que salga por el escape en plena combustión, ¿no? Provocando petardeos, llamaradas e historias. No es altamente probable que suceda, lo normal es que funcione normal, pero podría suceder. Y sobre todo, ya os digo, esta gente han hecho unas pruebas en banco de potencia y la diferencia es de casi 10 caballos de rendimiento a la rueda, ¿eh? Ojo, que es bastante diferencia, no del rendimiento, no del motor, sino a la rueda. O sea que, cuidado. Y nada, chavales, lo vamos dejando por hoy. Así que si os ha gustado, ya sabéis lo que tenéis que hacer. Y muchas gracias por estar ahí. El próximo vídeo será por fin el especial de 100 suscriptores. Hablaremos sobre suspensiones, nos lo habéis pedido muchas veces, así que por fin hablaremos sobre suspensiones. Y nada, nos vemos en el próximo vídeo.